se ve correctamente la presentación de este webinar que vamos a dedicar a los nuevos contratos de formación en alternancia que entraron en vigor el pasado 30 de marzo. Bien. En principio, indicarles, AIB somos una consultora de sistemas de servicios globales que nos dedicamos fundamentalmente a 4 líneas de negocio, como son la formación para empresas, la consultoría, la tecnología a través de nuestra área de IBSoft y el área que hoy nos ocupa, que es el área de contratos formativos. ¿Vale? Además, somos una entidad acreditada por el Servicio Público de Empleo para la impartición tanto de certificado de profesionalidad como de especialidades formativas del SEPE, de la que vamos a hablar ahora durante este webinar, ¿vale? Y bueno, ahí tienen una serie de nuestros códigos de acreditación de la sociedad Best People Solutions, que es la SL de la marca comercial AIB. ¿Vale? Y además, bueno, pues indicarles que somos una empresa certificada por Bureau Veritas, tanto en calidad, medio ambiente y seguridad de la información. Si quieren conocer pues, más información de nuestra empresa, ahí tienen esta dirección, AIB Group. No hace falta que tomen nota, ya que nuestro departamento de marketing les mandará esta presentación para que la puedan tener a todos los asistentes a este webinar para que puedan consultarla en cualquier momento. ¿Vale? Bien, comenzando un poco con el tema. Perdón. El pasado 30 de diciembre, en el Boletín Oficial del Estado, pues se publica el Real Decreto 32/2021 de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad de empleo y la transformación del mercado de trabajo. Como conocerán, ese Real Decreto, aparte de una serie de aplicaciones de una reforma de las condiciones laborales en el Estado español, incluye dos que digamos que sean fundamentales. La desaparición del contrato parcial o eventual, que como indico ahí un poco entre comillas, se mantiene en algún supuesto, pero muy, muy limitado, ¿vale? Y una reforma del contrato formativo, ¿vale? El contrato formativo, que todos conocíamos, el contrato de formación y aprendizaje, pasa a denominarse contrato de formación en alternancia y, muy importante, pasa a ser el único tipo de contrato bonificado que existe en la actualidad, ¿vale? ¿No? Sí, la tengo. Un segundito, que parece que hay un problemita. Vamos a ver, es que creo que había un problema al compartir la pantalla. Ahora parece que sí la tenemos ya, la ven, ¿no? La presentación. Bien, pues bueno, como les decía, el pasado 30 de diciembre pues se publicó este Real Decreto y lo que fundamentalmente, aparte de eso, como decíamos, de la desaparición, entre comillas, del contrato parcial o eventual, hay una reforma del contrato formativo, pasando del contrato de formación y aprendizaje, que se llevaba, que llevamos teniendo pues, durante bastantes años, a lo que es la nueva denominación, el contrato de formación en alternancia. Bien, en este Real Decreto
lo que en su capítulo cuarto modifica el artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores. ¿Vale? Es un cambio de modelo y el contrato formativo lo subdivide en dos especialidades. Nosotros hoy nos vamos a centrar en una de ellas, que es el contrato de formación en alternancia, pero también existe el contrato para la obtención de la práctica profesional. ¿Vale? Vamos a hablar muy brevemente de este tipo de contrato, que no es el que nos ocupa, pero bueno, por lo menos para que lo conozcan. El contrato para la obtención de la práctica profesional, digamos que es el que sustituye al antiguo contrato en prácticas. ¿Vale? Tiene que concertarse con un titulado universitario o de un grado medio superior o especialista de formación profesional o que tenga un máster profesional reconocido por alguna universidad, ¿vale? O para las enseñanzas artísticas o deportivas, las enseñanzas especiales que existen en el ámbito educativo, dentro de los 3 años posteriores a la finalización, ¿vale? Evidentemente, si tiene experiencia profesional en esa misma empresa durante al menos 3 meses, pues, o en la actividad, evidentemente, no se puede contratar como este contrato de obtención de la práctica profesional, y es un contrato en el cual lo que se le da es la entrada al mercado laboral para estas personas tituladas universitario o de formación profesional en la misma actividad que han realizado su formación, ¿vale? Este contrato no puede pasar no puede ser inferior a 6 meses ni exceder un año, ¿vale? Y evidentemente se tiene que hacer, lo que les decía, en una ocupación relativa a la actividad formativa que ha desarrollado el alumno o el trabajador previamente, ¿vale? Aquí es la empresa que contrata al trabajador la que tiene que desarrollar un plan formativo en el cual se asignen esas actividades prácticas que va a desarrollar para que permita que esa actividad formativa que ha tenido antes en un centro bien público, bien privado, pues se pueda desarrollar y las pueda implementar en el puesto de trabajo. ¿Vale? Simplemente para que conozcan que hay esta vertiente del contrato formativo también, pero lo que no se le ocupa es el contrato de formación en alternancia. Un contrato de formación en alternancia que tiene por objeto compatibilizar la actividad laboral retribuida con los procesos formativos de un trabajador. Siempre se podrá formalizar cuando carezcan de cualquier titulación o certificado profesional reconocido en el ámbito educativo nacional para la ocupación que vayan a desarrollar. Así, cualquier trabajador que tenga, por ejemplo, un grado medio de formación profesional en un área de hostelería, pues no se podrá ser contratado en contrato de formación en alternancia para una ocupación de esa rama, de esa familia profesional, ni de camarero, ni de cocinero, ni de cualquiera de ellas. ¿Vale? Los contratos de formación en alternancia se podrán realizar vinculados a estudios universitarios o de formación profesional, pero siempre que no haya tenido otro contrato formativo previo del mismo nivel o del mismo sector productivo. Es decir, si nosotros tenemos un trabajador que no tiene formación en el área de hostelería, que era el ejemplo que utilizábamos antes, y no ha sido contratado en formación previamente en el mismo nivel formativo, de los que hablaremos posteriormente, siempre se le podrá desarrollar un contrato de formación en alternancia. ¿No lo podremos hacer? Evidentemente, si tiene, como decíamos, una titulación reconocida en ese área, o siempre que ha desempeñado con anterioridad en la misma empresa, bajo cualquier modalidad, por un tiempo superior a 6 meses. Es decir, si en la misma empresa el trabajador ha estado contratado en la ocupación de camarero, por poner un ejemplo, ya no podrá ser nunca contratado en un contrato formativo. Bien, quizá la principal novedad de los contratos formativos de formación en alternancia es la edad. La edad es el aspecto más destacado de la reforma de ese Real Decreto que antes indicábamos, del 32/2021, en la que nos dice que siempre que el contrato de formación se haga para los niveles 1 y 2, ahora hablaremos de lo que son los niveles formativos, las personas podrán concertar, los trabajadores podrán tener hasta 30 años de edad. ¿Vale?
Pero todavía es una novedad más grande el hecho de que si el contrato de formación se concierta para certificados o especialidades formativas del Servicio Público de Empleo de nivel 3, este contrato formativo no tendrá ningún límite de edad. Un ejemplo de un contrato de una ocupación de nivel 3 es, por ejemplo, la ocupación de agente comercial. La ocupación de agente comercial se vincula con un certificado de profesionalidad de nivel 3, con lo cual cualquier empresa podrá contratar agentes comerciales sin límite de edad en contrato formativo para realizar esa actividad formativa de la ocupación y para poder desarrollar ese puesto, con las salvedades anteriormente indicadas, evidentemente. ¿Vale? Pero este es un cambio de concepto muy grande. El hecho de, primero, aumentar la edad, que antes estaba en 25 años, pasarla a 30 años en general para la mayoría de las ocupaciones que se trabajan en los contratos formativos en general en la historia, son siempre ocupaciones de nivel 1 y de nivel 2, pero es muy importante este detalle. Las ocupaciones de nivel 3 no tendrán límite de edad para su contratación. También hay una modificación en la duración del contrato de formación en alternancia. Ahora, el mínimo pasa a ser de 3 meses, cuando antes la mayoría de los convenios no permitían menos de un año y algunos permitían contratos formativos de 6 meses. Ahora, por ley, el contrato formativo se puede formalizar por una duración mínima de 3 meses y el máximo pasa a ser de 2 años cuando anteriormente era de 3. ¿Vale? Es decir, entre 3 meses y 2 años, siempre que los convenios colectivos no digan lo contrario. Y cuando hablamos de que los convenios colectivos no digan lo contrario, hay que tener en cuenta que los convenios colectivos, en su mayoría, ahora mismo hablan del contrato de formación y aprendizaje, no del contrato de formación en alternancia. Los que se vayan renovando ahora, pues empezarán a hablar de este tipo de contrato formativo, con lo cual todo lo que indiquen de la duración de los contratos relativo al contrato de formación y aprendizaje no es aplicable y hay que aplicar lo que establece el Real Decreto, que es lo que les indicaba, entre 3 meses y un máximo de 2 años. Se puede concertar por los 2 años inicialmente o se puede concertar por periodos menores. Es decir, un contrato formativo que yo concierte por el periodo de 3 meses podría llegar a tener hasta 8 prórrogas, hablando en términos teóricos, porque luego depende de la formación que haya para cada tipo de ocupación y demás, pero hablando desde el punto de vista teórico, podría tener hasta 8 prórrogas del contrato siempre que no se finalice antes lo que dice ahí, el programa formativo de la ocupación laboral. Pero ojo, y esto es muy importante porque si es algo que ya estábamos, que no estaba recogido en normativa, pero sí lo estábamos viendo ya por los servicios públicos de empleo, para desarrollar la prórroga de un contrato formativo, el trabajador tiene que finalizar completamente la actividad formativa prevista en el contrato inicial, en el contrato que se va a prorrogar. ¿Vale? Esto es muy importante porque nos encontramos con trabajadores de todo tipo. Evidentemente, es muy claro que estos contratos de formación en alternancia lo que hacen es combinar la actividad laboral con la actividad formativa. Y esa actividad formativa es obligatoria. Si no se realiza, ¿vale? Hay que, evidentemente, paralizar el contrato. Y la forma de paralizarlo es la no renovación del mismo cuando se llega al periodo de finalización de eso. Por lo tanto, entre 3 meses y 2 años, con las prórrogas que se puedan hacer en función de los programas formativos que cada centro de formación tenga establecido, y siempre las prórrogas asociadas a la realización de la actividad formativa por parte de ese trabajador o trabajadora contratado en ese contrato de formación en alternancia. ¿Vale? El otro cambio fundamental en relación al contrato de formación y aprendizaje, junto con el que hemos visto antes de la edad, es la dedicación de la actividad laboral de los contratos de formación en alternancia. El tiempo efectivo de trabajo siempre tiene que ser compatible con el dedicado a las actividades formativas. Esto quiere decir que como
ya pasaba a los contratos de formación y aprendizaje, son horarios diferentes. Dentro de su jornada laboral tiene una parte dedicada al trabajo efectivo o actividad laboral y una parte formativa o de actividad formativa. ¿Vale? En estos casos no podrá ser superior al 65% de la jornada laboral establecida en su convenio o de la máxima legal establecida. ¿Vale? 65% de la jornada laboral el primer año. Anteriormente era el 75%, ¿vale? El segundo año no cambia, se sigue manteniendo como estaba en el contrato de formación y aprendizaje, el 85% de la jornada. Pero hay una frase muy importante en la normativa y es el que no podrá ser superior. El no podrá ser superior al 65% de la jornada del primer año y al 85% de la jornada del segundo año permite la realización de contratos de formación en alternancia de modo parcial. ¿Vale? Lo veremos en una siguiente diapositiva, pero podemos hacer contratos parciales en formación, lo que el contrato de formación y aprendizaje no contemplaba en ningún caso. Evidentemente, por porcentaje, pues el 35% de la jornada es la que tiene que dedicar a la actividad formativa del trabajador en el primer año y el 15% de esa jornada pues en el segundo año. ¿Vale? Ahí tienen un ejemplo muy simple y el que más se suele utilizar. En un convenio de 1.800 horas anuales con 40 horas semanales de trabajo en una ocupación normal, si el trabajador está contratado en un contrato de formación en alternancia, dedica 1.170 horas anuales a la actividad laboral, es decir, 26 horas semanales, y 630 horas a la actividad formativa al año, que son 14 horas semanales. Esto, evidentemente, el horario siempre se reparte a criterio de la entidad contratadora, ¿vale? Con alguna salvedad que veremos posteriormente, pero el horario se puede repartir siempre ajustándolo a las necesidades de la empresa. Es decir, se puede ajustar la formación y que la hagan en 2 días, esas 14 horas, sí, perfectamente, o puede tener actividad formativa todos los días, es decir, en eso no hay ninguna novedad con respecto al contrato de formación y aprendizaje. Se puede seguir estableciendo siempre que en el horario semanal pues cumpla esas 40 horas semanales y al final, en lo que es más importante, en el horario anual cumpla las 1.170 horas, con este ejemplo, de actividad laboral y las 630 horas de actividad formativa. Tampoco hay ningún tipo de cambio en lo referente a las bonificaciones de estas horas de formación, que siguen siendo exactamente iguales que las que se establecían en el contrato de formación y aprendizaje, aunque evidentemente ahora hay 4 horas más a la semana de formación, en este ejemplo en concreto, y evidentemente pues el tiempo dedicado a la formación es mayor, las cuotas a bonificar pues también se incrementan, son mayores. ¿Vale? Bien, decíamos, ¿se puede realizar un contrato de formación en alternancia de forma parcial? Sí, ya les digo, siempre que no se alcance ese 65% de la jornada laboral el primer año, se considerará el contrato de formación en alternancia de tipo parcial. ¿Vale? Y la forma que he encontrado más lógica de explicárselo es simplemente con un ejemplo. Nosotros podemos establecer un contrato formativo en alternancia parcial al 50%. ¿Sí? Nosotros podemos dedicar, según el ejemplo anterior, pues la mitad de la jornada laboral de un contrato completo, 13 horas, el trabajador trabaje 13 horas semanales y dedique a su formación 7 horas semanales. Sería lo que es un contrato, lo que se conoce vulgarmente como un contrato a media jornada, que puede ser también de formación en alternancia, con esa distribución de actividad laboral y formativa. ¿Vale? O puede ser un contrato parcial, ahí sale el porcentaje, el 72,95, en el cual el trabajador desarrolla 20 horas de actividad laboral, es decir, la empresa puede contratar a una persona y tenerla en su actividad laboral durante 20 horas, igual que un contrato, como hemos dicho antes, a media jornada, sí, complementando efectivamente con que luego tiene que realizar 10 horas y 45 minutos semanales para la actividad formativa.
Cualquier grado de parcialidad se puede aplicar. Evidentemente, la bonificación, las horas que se realizan formativamente son las que se luego bonifican en el contrato formativo. Eso igual que si es al 100%, ¿vale? Con lo cual, bueno, ahí tienen dos ejemplos de esa parcialidad, pero que desarrollando, en este ejemplo que hemos visto, entre las 26 horas hasta el máximo, que son 26 horas de trabajo, pues podría haber una parcialidad en cualquiera de los momentos, ¿vale? Esto también es un cambio muy drástico en relación al anterior contrato de formación y aprendizaje, ¿vale? Aquí vas, por si les surge la duda que nos surge, creo que a todos en este momento, es decir, nosotros podemos empezar con un trabajador con un contrato parcial del 50% y luego que en alguna de las prórrogas, siempre cumpliendo que haya desarrollado la formación, podremos cambiar esa parcialidad. Pues eso ahora mismo, la verdad que no se lo puedo contestar. Desgraciadamente, estos contratos de formación en alternancia tendrían que haber tenido un reglamento de desarrollo que en función de la disposición transitoria el Estado tuvo 3 meses para realizarlo, pero estamos a día 16 de junio y seguimos sin ese reglamento, con lo cual esa parte ahora mismo no podemos contestarla y no sabemos si es viable o no. En teoría, ahora mismo, tal y como estamos trabajando, si el contrato empieza siendo parcial, continúa siendo parcial durante los 2 años de máximo que pueda desarrollarse ese contrato de formación, ¿vale? Si el reglamento surge y lo aclara, que deberá hacerlo, pues tendremos mayor información y lo lógico, entendemos que lo lógico sería que en cualquier momento del contrato de formación pudieras aumentarse el periodo de parcialidad a pasar a un contrato pues a jornada completa, pero no podemos decirle ahora mismo ese caso, ¿vale? Bien, en esa actividad laboral, el trabajador o trabajadora que sea contratado en formación en alternancia, pues tiene que realizar una formación directamente relacionada con las actividades que va a desarrollar en ese puesto de trabajo, ¿vale? En ese momento, los centros de formación tenemos que desarrollar planes formativos específicos con su calendario, sus actividades, los requisitos que tienen que hacer para el cumplimiento del objetivo. Pero estos planes formativos, de acuerdo con el Real Decreto 32/2021, tienen que ser conformados por formación oficial acreditable. Es decir, por formación que está en el catálogo de especialidades formativas del SEPE, que son los certificados de profesionalidad o las especialidades formativas del Servicio Público de Empleo. Es decir, aclaro aquí una cosa porque sí nos han surgido dudas y consultas que creo que son importantes en este tema. Hay algunas empresas que por su volumen o por su dinámica tienen establecidas actividades formativas al inicio de un contrato de cualquier trabajador dentro de planes de acogida o planes de bienvenida que desarrollan y entonces nos han comentado, dice, bueno, esta formación que desarrolla todo trabajador que entra en mi empresa, yo quiero que entre dentro del plan formativo del contrato de formación en alternancia. Eso no es viable, ¿vale? La formación que se imparte siempre es una formación oficial establecida por el Servicio Público de Empleo. Lo que ocurre es que en el contrato de formación y aprendizaje, que estábamos sujetos a una autorización por parte de los técnicos del Servicio Público de Empleo, cosa que el 30 de marzo desapareció completamente, es decir, ahora el único requisito establecido es para formalizar un contrato de formación y aprendizaje, es tener un acuerdo con un centro de formación para poder desarrollar la actividad formativa del contrato, ¿vale? Ya no hay un mes de plazo que existía previo a la realización de la contratación, había que hacer una solicitud, presentarla, que los técnicos del Servicio Público de Empleo, a través de las distintas consejerías y las distintas delegaciones provinciales, la autorizaran. Bueno, pues cuando había ese proceso de autorización, que desgraciadamente era muy diferente entre distintas provincias dentro de la misma comunidad autónoma, incluso dentro de distintos técnicos de la misma delegación, nos encontrábamos con cosas de este tipo, se circunscribía exclusivamente a certificado de profesionalidad en un 90%. Ahora la normativa es muy clara.
La normativa permite que se realicen módulos o unidades formativas de los certificados de profesionalidad y módulos o unidades formativas de las especialidades formativas del SEPE, no conduciendo a la obtención de ese certificado de profesionalidad. Muy brevemente vamos a comentar lo que es cada una de ellas, porque también surgen dudas en este aspecto. Bien, un certificado de profesionalidad es una titulación oficial que acredita al trabajador en una cualificación profesional del Catálogo Nacional de Ocupación de las Cualificaciones Profesionales. Son emitidos por el Servicio Público de Empleo, o en su caso por las comunidades autónomas, y tienen validez en todo el territorio europeo. Y ese es un título de un certificado de profesionalidad que hay gente que dice que no existe, pero realmente sí, sí existen, aunque los organismos públicos pues, estén tardando una auténtica barbaridad en su emisión, ¿vale? Es decir, un trabajador dentro de su actividad formativa desarrolla el certificado de profesionalidad bien parcial, bien algunos de los módulos o bien el certificado de profesionalidad completo. Esa formación la acreditará. Podrá ir a la delegación de empleo de la consejería de su comunidad autónoma y solicitar ese certificado de profesionalidad, ya le digo, completo o parcial. Esto también se hacía en los certificados en los contratos, perdón, de formación y aprendizaje, ¿vale? Pero bueno, para que tengan claro que eso. Y ahora entramos un poco en la posibilidad de desarrollar planes formativos con especialidades. Bueno, perdón, aquí anteriormente lo de los certificados de profesionalidad, lo de los niveles que antes hemos hablado, quedan muy establecidos aquí. Los certificados de nivel 1 no requieren ningún tipo de acceso. Los de nivel 2 tienen que tener un título de educación secundaria obligatoria o equivalente. Y los de nivel 3 tienen que estar en posesión del título de bachillerato o un certificado de nivel 2 de la misma familia. ¿Vale? Esto es lo que antes decíamos, es decir, contratos asociados a certificados o a especialidades de nivel 1 y 2 hasta 30 años, de nivel 3 sin límite de edad, es decir, sin límite de edad, pero el trabajador tiene que tener el bachillerato por lo menos o haber hecho un certificado de nivel 2 de la misma familia profesional para poder acceder a ese tipo de contratos. ¿Vale? Como les decía, ahora hablamos también de especialidades formativas del SEPE y eso es algo un poco que la gente escucha ahora, que no entiende, y quiero yo aclarar mucho este aspecto que, digo, la normativa deja muy claro. Antes, en el contrato de formación y aprendizaje, digamos que quedaba un poco en el aire, ahora queda muy claro que la formación se puede realizar o puede contener especialidades formativas no conducentes a un certificado de profesionalidad. Una especialidad formativa del SEPE es la agrupación de competencias profesionales, contenidos y especificaciones técnicas que corresponden a un conjunto de actividades de trabajo enmarcadas en una fase o proceso de producción y con funciones afines o a la adquisición de competencias transversales necesarias para el desempeño adecuado en el entorno y contexto profesional. Es decir, al final no deja de ser un curso de formación que no te conduce a un título de un certificado de profesionalidad, pero sí es una actividad totalmente regulada por el Servicio Público de Empleo que define su duración, su modalidad de impartición y sus contenidos formativos. Es decir, cuando en un programa formativo aparecen unos módulos del certificado de profesionalidad, está muy claro, pero cuando aparecen especialidades formativas, algunos clientes ya nos han preguntado, pero bueno, este curso, ¿esto por qué? ¿Por qué este contenido? Eso viene reglado por el Servicio Público de Empleo, ¿vale? Es decir, no es un curso que el centro de formación invente, no es un curso, como decíamos antes, de una entidad, de una empresa que tiene un plan de acogida dentro de sus trabajadores y decide incorporarlo dentro de esta formación. No es así, es una formación que está reglada por el Servicio Público de Empleo y que tiene validez en todo el territorio nacional y que cuando el trabajador la desarrolle también podrá solicitar que le den la titulación de esa especialidad formativa. Con lo cual, que quiero dejar claro que la actividad formativa que se realiza es conducente a la obtención de títulos homologados, títulos oficiales y títulos que le pueden tener un valor para el currículum profesional de esos trabajadores como herramienta importante para poder desarrollar
o como aliciente para el desarrollo de esa actividad formativa. Es decir, toda la formación que desarrollen serán titulaciones que les servirán a futuro, bien en la empresa que está hoy contratada o bien hacia el futuro profesional de ese trabajador. ¿Vale? Bien, para cada ocupación profesional, pues se cuenta con un plan formativo establecido por cada centro de formación acreditado. Es decir, los centros ahora lo que estamos haciendo es, dentro de esas especialidades formativas del SEPE, dentro de los certificados de profesionalidad, seleccionar y crear programas formativos para el desarrollo de las ocupaciones que se puedan impartir dentro del contrato de formación. Estas especialidades formativas hacen que muchas ocupaciones que anteriormente era muy difícil desarrollarlas en un contrato de formación porque estaban vinculadas exclusivamente a certificado de profesionalidad, hoy en día ya sí se puedan impartir al haber una mayor cantidad de formación que se puede aplicar. Este fichero, las especialidades del SEPE, es un fichero muy numeroso. Tiene muchísimas especialidades distintas. Hablo de memoria, pero creo que las no conducentes a certificado de profesionalidad son superiores a 700 de todas las familias profesionales y con distintas modalidades de impartición. Las hay presenciales 100% y las hay en teleformación 100%. Esto hace que muchas ocupaciones que no se puedan realizar, anteriormente no se podían realizar, pues hoy en día ya puedan incluirse dentro de un contrato de formación en alternancia. ¿Vale? Bueno, ahí les he puesto una ocupación, la de dependiente de comercio, una ocupación muy, muy común dentro de los contratos formativos, pues para que vean un programa formativo, en este caso de 24 meses, con módulos, los que están en negrita son módulos del certificado de profesionalidad, actividades de venta, y los otros son especialidades formativas del CEPE. Bueno, pues el trabajador iría realizando los módulos formativos. Si el contrato es directamente de 24 meses, pues iría realizando los módulos formativos en este orden. O si los contratos son parciales, pues irá desarrollando partes de este programa formativo hasta llegar a desarrollarlo al completo, al 100%, si llega a los 24 meses de ese contrato de formación en alternancia. ¿Vale? Bien, esto no es un cambio. Hablamos ahora un poco de la tutorización del contrato de formación en alternancia, pero sí es algo importante que nos gusta, en AEB nos gusta en el Departamento de Contrato de Formación dejar claro siempre, ¿vale? Como hemos dicho, hay muchas ocupaciones que no se podían impartir o era muy, muy difícil la impartición anteriormente y hoy en día, a partir de las especialidades formativas del SEPE, pues se pueden impartir. Bien, perfecto. Eso, por supuesto, es así. Si bien, y esto no cambia de los contratos de formación y aprendizaje antiguos, el centro de formación tiene que designar un tutor para cada módulo formativo, y así lo hace. Todos los trabajadores tienen un tutor formativo para cualquier tipo de duda o consulta que tengan que realizar de la formación que están realizando. Pero la empresa tiene que asignar un tutor laboral, se suele denominar así, que va a ser el que acompañe al trabajador en todo momento en la adquisición de las competencias que se realizan dentro de la actividad laboral del contrato. Y es muy importante porque la normativa ahora sí es muy clara y dice que este tutor laboral debe contar con formación o experiencia adecuada para desarrollar tales tareas. Es decir, que si contratamos en nuestra empresa a una persona en contrato de formación en alternancia de dependiente de comercio, pues tiene que haber alguien en esa empresa. Puede ser el autónomo perfectamente, puede serlo, si es una empresa pequeña, que tenga o bien la formación o bien la experiencia laboral acreditable para la atención como dependiente de comercio. Para estas ocupaciones que son un poco novedosas y que ahora se empiezan a impartir, mantenimiento industrial, instalaciones eléctricas, es muy importante que siempre tengamos claro que la formación o experiencia del tutor laboral es algo que tiene que quedar muy acreditado para evitar luego problemas con la inspección laboral, ¿vale? Ese tutor laboral siempre tiene que estar con el trabajador, siempre en el mismo centro de trabajo, evidentemente, y tiene que ser conocido por el trabajador y tiene que ser la referencia en esa actividad laboral del trabajador, con su experiencia o formación adecuada para el punto de trabajo, para ese puesto de trabajo, ¿vale?
Retribución de los trabajadores. Vale, este es un aspecto también que siempre genera un poquito de controversia y creo que en la normativa del Real Decreto ha quedado muy claramente establecido. La retribución para los contratos de formación en alternancia debe ser la establecida en el convenio colectivo. Si el convenio colectivo tiene alguna categoría de aprendiz o similar, esa es la retribución que tiene que percibir el trabajador. ¿Qué ocurre? Que como sabemos, muchos convenios no recogen esta categoría. Bien, si no aparece el convenio colectivo de la empresa, no aparece establecida esa retribución, pues no podrá ser inferior al 60% del primer año ni el 75% del segundo respecto a la del grupo profesional y nivel retributivo, es decir, al de la ocupación de las que desarrolla el trabajador, en proporción al trabajo efectivo, que hemos dicho anteriormente, que no podía ser superior al 65%. Entonces, nos están diciendo que el 60% el primer año o el 75% el segundo año, si cogemos el ejemplo del dependiente de comercio, si en el convenio establece un salario para el dependiente de comercio, el primer año tiene que ser el 60% de ese salario y el segundo año el 75% de ese salario establecido en el convenio. Con una salvedad, que nunca puede ser inferior al salario mínimo interprofesional, ojo, en el porcentaje de la actividad laboral. Es decir, que nunca puede ser inferior al 65% del salario mínimo interprofesional el primer año y al 85% del salario mínimo interprofesional el segundo año. Esos porcentajes están cogidos para un contrato de formación en alternancia a tiempo completo. Si fuese un contrato de formación en alternancia a tiempo parcial, pues habría que adaptarlo a esa actividad laboral que desarrollen en ese contrato parcial. ¿Vale? Entonces, un esquema muy claro. Si está establecido en el convenio colectivo, ese es el salario. Si no está establecido en el convenio colectivo, 60% el primer año, 75% el segundo año del salario que esté establecido para esa ocupación, con la salvedad de que en ningún caso puede ser inferior al porcentaje del salario mínimo interprofesional del porcentaje de su actividad laboral. Bueno, y casi para concluir, pues tenemos otros aspectos que son importantes y cambios que se van a desarrollar en el contrato de formación en alternancia. Uno importante es que desaparece el periodo de prueba. Estos contratos de formación, que el contrato formativo establecía un periodo de prueba para esos trabajadores, el contrato de formación en alternancia lo elimina por completo. No se puede aplicar un despido por periodo de prueba. No hay ninguna otra aclaración respecto al despido, luego continúa todo exactamente igual que lo que estaba establecido en los contratos de formación y aprendizaje. ¿Vale? No podrán realizar horas extraordinarias ni horas complementarias, eso es exactamente igual que estaba en el contrato de formación y aprendizaje, y tampoco podrán realizar ni trabajos nocturnos ni trabajos a turnos, pero aquí incluye un aspecto importante para ciertas empresas. Es que excepcionalmente podrán realizarse actividades laborales en esos periodos, sobre todo el periodo nocturno. El periodo a turnos es muy difícil de justificar, pero para el de trabajo nocturno, y ahora les pondré un ejemplo, se ve muy claro, podrán realizar su actividad laboral cuando no puedan realizarlo en otro momento concreto. Y el ejemplo más claro de esto puede ser un contrato de formación en alternancia para una panadería. Las panaderías, por lo normal, su trabajo, su actividad laboral es dentro de un horario nocturno. Como no pueden desarrollar su actividad laboral en otro momento, en esos casos excepcionales sí se puede formalizar un contrato de formación y aprendizaje teniendo la actividad formativa en un horario normal y no en ese horario nocturno. Ese horario nocturno se tendría que desarrollar exclusivamente para la actividad laboral del contrato. Pero tiene que ser un caso muy justificado. El de la panadería puede ser un ejemplo muy claro que sea. En un restaurante, que es la pregunta que suele hacer, muy bien, si el restaurante exclusivamente abre en un horario nocturno, sí, pero si el restaurante abre en un horario de mañana y nocturno, el trabajador tendrá que desarrollar su actividad laboral
fuera del horario nocturno, fuera de ese periodo nocturno que se establece, ¿vale? Que lo tengan claro porque es una excepcionalidad, lo permite para ciertas empresas que desarrollan su actividad exclusivamente en un horario nocturno, pues les habilita la posibilidad de formalizar contratos de formación en alternancia, pero eso es una excepción. También se podría, esa excepcionalidad, llevarla a un trabajo a turnos. Lo que pasa es que ahí entendemos que es mucho más complicado poder justificar que el trabajador tiene que obligatoriamente hacer esa formación a turnos, ¿vale? Es más complicado y realmente por ahí en esos casos creemos que no es lo más adecuado. Los trabajos a turnos, este tipo de contrato no entra, no estaría contemplado, ¿vale? Bueno, pues todas estas han sido un poco las novedades del contrato de formación en alternancia que, bueno, recogemos en estas últimas dos diapositivas, ¿vale? Como resumen un poco de todo lo visto en esta presentación, ¿vale? Siempre personas que carezcan de cualificación dentro de la familia profesional de la ocupación que se va a desarrollar. Muy claros. Cualquier persona que tenga una cualificación en administración no puede contratarse en ninguna de las ocupaciones del área de administrativo. O lo mismo pasaría con si tenemos una formación en el área de hostelería, tiene una formación reconocida, pues no se podría contratar en ninguna ocupación del área de hostelería, ¿vale? Niveles 1 y 2, es decir, personas sin estudios o con la ESO para acceder a nivel 2, hasta 30 años. Si es de nivel 3, es decir, personas que tengan bachillerato y vayan a desarrollar una actividad formativa asociada a un certificado de profesionalidad o especialidad formativa del SEPE de nivel 3, no tienen límite de edad. Un ejemplo muy claro, como decía anteriormente, es el caso de los agentes comerciales o vendedores técnicos que desarrollan su actividad formativa en un certificado de profesionalidad a nivel 3. Pues ahí no tenemos ningún tipo de límite de edad. ¿Vale? Mínimo 3 meses, máximo 24 meses, 2 años, ¿vale? Siempre se puede hacer un contrato por menos tiempo del mayor y desarrollar las prórrogas que vayan siendo necesarias, siempre que el trabajador realice su formación. Y aquí les voy a dar un consejo que evidentemente no es una obligatoriedad. Si a sus empresas o si son directamente las personas que van a contratar quieren desarrollar un contrato formativo por poco tiempo porque tienen la duda de que al eliminarse el periodo de prueba no se pueda, digamos, cancelar la formación, el contrato del trabajador. Una vez que hagan el contrato de 3 meses, nosotros les recomendamos que la prórroga se realice por el mayor tiempo posible o por el tiempo que ya estime esa empresa en que va a desarrollar su formación. Va a eliminar muchos problemas a la hora el tema del desarrollo de las prórrogas, porque en cuanto a algún módulo se deje atrás algo, ya no podemos prorrogarlo. Y, entre otras cosas, también administrativamente, cada prórroga implica un nuevo anexo, una nueva documentación que hay que firmar y una nueva documentación que hay que generar. Es más deseable o mejor para todas las partes implicadas. Pero ya les digo, eso es una recomendación. Como les decía antes, se podrían hacer, en un hipotético caso teórico, sobre un programa formativo de 24 meses, se podrían hacer hasta 8 prórrogas de 3 meses, sin ningún tipo de problema. Lo otro que les indicaba es una recomendación, ¿vale? Como les decía, se elimina el periodo de prueba y tendrá una persona contratada como, asignada tanto como tutor laboral en la empresa como tutor formativo dentro del centro de formación. Primer año, 65% de la jornada trabajo efectivo, 35% de la jornada actividad formativa. Segundo año, no cambia, 85% trabajo efectivo, 15% actividad formativa. ¿Vale? Eso implica lo que hemos visto, la posibilidad de desarrollar contratos de formación en alternancia a tiempo parcial y la retribución, por lo que hemos dicho, la establecida en el convenio colectivo. Si no, primer año, 60% de lo recogido para la ocupación. Segundo año, 75% de lo recogido para la ocupación. Ojo, sin que sea inferior al porcentaje de trabajo efectivo en relación al salario mínimo interprofesional. Y una
novedad que no está recogida en la presentación, pero creo que la hemos comentado, que creo que la conocen, se ha eliminado el periodo necesario para la solicitud previa de autorización del contrato formativo. Es decir, ya no hay ese mes, que en algunos sitios era un poquito menos por la agilidad de los técnicos, pero que tanto daño hacía este contrato de formación. Es decir, cualquier empresa que necesite un contrato formativo simplemente tiene que ponerse en contacto con un centro de formación acreditado, ¿eh? Que disponga de un programa formativo para la ocupación que se va a desarrollar, y a partir de ahí se podría formalizar el contrato formativo, firmando el correspondiente acuerdo formativo de esa especialidad. ¿Vale? Bueno, pues muchas gracias a todos por su atención, y ahí tienen en la web de AIB Group, también tienen un apartado destinado a los contratos de formación, donde pueden conocer pues, esta normativa, pueden conocer las ocupaciones que se pueden desarrollar en contratos formativos, que será algo que va a ir creciendo en los próximos meses, porque todos los centros de formación pues, estamos teniendo que adaptarnos a la nueva realidad, ¿vale? Y poder cubrir, pues eso, el mayor número de ocupaciones siempre para que este contrato formativo, que debe ser muy atractivo para las empresas, ya que es el único contrato bonificado que ahora mismo existe, pues puedan desarrollarlo siempre que así lo deciden, ¿vale? Muchas gracias bueno, intentaré solventar las dudas de cualquiera que quiera ahora pues realizar una pregunta en relación a lo visto. En el chat. Bien, viendo aquí que en el chat se han establecido algunas preguntas, voy a intentar contestarlas. eh, Algunas de ellas. Al principio veíamos el problema de la presentación. Preguntan por aquí, ¿cuántos contratos de formación en alternancia puede tener una misma empresa? Eso no ha variado nada, la normativa no dice nada y se sigue manteniendo el mismo criterio que existía con los contratos de formación de formación y aprendizaje, perdón. No hay ninguna variación en ese sentido, ¿vale? Sí, aquí hay una pregunta, ¿podemos tramitar la parcialidad? Sí, los contratos de formación parciales se pueden tramitar en cualquier momento y no hay ningún problema, siempre que esa parcialidad se relaciona, que siempre lo queremos hacer, la actividad laboral va relacionada con la actividad formativa, es decir, en función del porcentaje de parcialidad de ese contrato, tendrá unas horas de actividad formativa y otras horas de actividad laboral. ¿Vale? Bueno, que aquí vea. La formación, preguntaban por aquí que qué tipo de formación, qué tipo de acreditación se emite. La emite el Servicio Público de Empleo, o bien es un certificado de profesionalidad o un módulo de ese certificado de profesionalidad, de lo que se supere, o esas especialidades formativas del SEPE, ¿vale? Toda esa acreditación, nosotros como centro de formación, lo único que damos es un certificado acreditativo para que el trabajador pueda ir a solicitarlo. Los centros de formación nos están exigiendo ahora que hagamos esos certificados que simplemente son de carácter informativo, y es porque lo están exigiendo los técnicos, aunque la normativa no viene claramente.
y la formación se acredita con el título oficial que emite la Consejería de Empleo de la comunidad autónoma a la que pertenece el trabajador o en la que se ha desarrollado el contrato formativo del trabajador, ¿vale? No hay... Esa es al ser una titulación oficial, es la administración la que tiene que dar esa acreditación, ¿vale? Me preguntaba aquí, ¿hay alguna manera de bonificarse cursos de prevención? Como contrato formativo, no. Los cursos de prevención que se realicen, pues siempre con el crédito formativo que tienen las empresas, pueden realizar la bonificación cumpliendo los requisitos de Fundae, pero no para los contratos formativos, ¿vale? Salvo que dentro de la programación exista algún módulo específico y que entre en el programa formativo, que en algunos los hay, pero no cursos que se realicen aparte, ¿vale? Con los contratos de peluquería o fontaneros. Bien, con los contratos de peluquería no hay ninguna novedad, es decir, tanto los certificados de profesionalidad como las especialidades formativas del SEPE son 100% presenciales. Luego hay que impartirlos en centros de formación acreditados en las distintas provincias, pero de forma presencial. Es decir, el alumno tiene que ir presencialmente al centro para desarrollar la formación. En la ocupación de fontanería, a día de hoy no hay ningún cambio, pero estamos trabajando para intentar que por lo menos tener un programa formativo para al menos 6 o 9 meses. Difícilmente se va a poder llegar a los 24, ya que muchas de las especialidades formativas que tendría que realizarse para ese contrato son 100% presenciales y chocan un poco con las necesidades de la empresa. ¿Vale? A ver. Pero el tema de los códigos de comunicación es algo que llevan unas compañeras mías directamente, ¿vale? Y sé que todavía en eso la administración, como les decía antes, tanto en lo que es reglamentación que tendría que estar desarrollada en esos 3 meses, como en aspectos de los propios contratos, pues todavía está trabajando, ¿vale? El contrato 421, ¿vale? Es el contrato de formación en alternancia a tiempo completo. Y el contrato 521, el modelo de contrato 521, que sí existe el modelo, es el modelo de contrato a tiempo parcial. El problema es que esto no aparece todavía en contrato, ¿vale? Ahí, como siempre, desgraciadamente en la formación siempre tenemos un problema bastante grande con la administración y es que primero nos tenemos que adaptar y luego se adapta la administración, ¿vale? La bonificación, que me preguntan por aquí, la bonificación sigue siendo la misma. Un contrato formativo bonifica las horas de la actividad formativa y la hora sigue en el mismo precio de 5 euros la hora que existían los contratos de formación y aprendizaje. Eso la nueva normativa no ha cambiado nada. Toda la formación que se realiza en función del porcentaje de la actividad formativa que desarrolla, es decir, el primer año y un contrato normal, pues el 35% de esa actividad formativa sobre las horas del convenio, un convenio de 1.800 horas, pues el primer año tiene que hacer 630 horas de formación y esas 630 horas de formación son bonificables mensualmente o como la empresa lo quiera en los seguros sociales. ¿Vale? Si el convenio establece un salario para los contratos de formación y aprendizaje, ¿es el mismo para el contrato de formación en alternancia? Bueno, en un punto hemos dicho que el tema de las duraciones no deberíamos seguir ese criterio. Yo creo que, y esto ahí es un poco dicho comúnmente, echa la ley, echa la trampa, los convenios deberían todos estos aspectos eh, actualizarse. De todas formas, y yo creo que como mal o como menor mal, si habla de salario en contrato de formación y aprendizaje, yo lo extrapolaría ahora mismo y mientras no haya un reglamento
que especifique mejor, yo lo extrapolaría al salario del contrato de formación en alternancia, ¿vale? Pero evidentemente no es exactamente así, incluso judicialmente en un momento dado se podría pelear, pero creo que es mayor el problema que se puede generar que el beneficio que se puede tener, ¿vale? Sí, aquí hay una pregunta, dice, la retribución debe ser el mismo porcentaje que el tiempo efectivo de trabajo. El tiempo efectivo sería el 65, sin embargo, indica que puede ser del 60% del salario de convenio para ese puesto. Sí, así lo especifica la normativa, claramente. Eso es literalmente cogido de la normativa y el 75% del segundo año, ¿vale? Eso está así, aunque los porcentajes son 65 y 85, pero la retribución es 60 y 75 de la ocupación establecida en el convenio. Literalmente lo recoge el Real Decreto el 32 del 2021 y ahí lo puede consultar como viene definido, ¿vale? Perdón, que no me dejo bajar. Ahora. Hice una consulta hace tiempo sobre poder variar las horas de trabajo en el contrato de formación en alternancia y me dijeron que se puede modificar siempre de acuerdo con el empresario y el trabajador. Es decir, aumentar o disminuir las horas. Bueno, el problema que tenemos ahí en ese aspecto es que probablemente mientras no esté recogido en normativa podamos tener un problema de lo que teníamos antes. Es decir, que los técnicos de una provincia lo consideren así y los técnicos de otra lo consideren de otra manera, ¿vale? Ahí yo no le puedo dar una seguridad, desgraciadamente, que debería tener, pero no tengo mecanismos con el este. Sí se pueden comunicar los contratos parciales. Lo que ocurre es que nosotros lo que estamos diciéndole a todos nuestros asesorías colaboradores es que cuando tengan un contrato parcial hagan una consulta al sistema CASIA para tener ahí ese error, ese paso detectado, ¿vale? Hoy en día nosotros estamos trabajando ya con contratos parciales, ¿vale? En cuanto a las ocupaciones de fontanería, a día de hoy todavía no. Nosotros como centro de formación no tenemos eso porque se están desarrollando nuevas, o sea, este catálogo de especialidades formativas del SEPE crece y va continuando y están viendo algunas especialidades que están saliendo nuevas y que sobre todo están empezando a eh, permitir que la actividad formativa sea en modalidad teleformación y que no el alumno tenga que ir a centros formativos acreditados, que siempre es un hándicap, ¿vale? A día de hoy es complicado, pero puede que de aquí a después del verano sí pueda este contrato formativo abrirse a la especialidad de fontanería, ¿vale? Bueno, pues creo que esta era la última. Espero que les haya servido la información. Ya le digo, nuestro departamento de marketing le enviará la presentación, incluso una documentación complementaria relativa a esto. Y pues nada, simplemente tiene que comunicarse con nosotros, con la empresa IB, el departamento de contratos formativos, un teléfono si lo quieren apuntar, que eso no está en la presentación, el 951 701-677 y le daremos cumplida información de todo lo que necesiten, ¿vale? Muchas gracias y nada, para cualquier consulta ya les digo, aquí estamos a su entera disposición. Muy amable, un saludo y buenas tardes.